Buenas tardes. No sé si me están oyendo y viendo bien. Perfecto, gracias Laura. Bueno, vamos a comenzar el taller. Antes de que nada me voy a presentar. También me gustaría que ahora se presentaran ustedes un poquito. Y voy explicando un poquito de qué vamos a ver en esta tarde, ¿no? En el taller de hoy. Mi nombre es Naira, para los que no me conocen. Soy psicóloga hace ya 14 años, que paso terapia en el Centro de Psicología Aquiles. Soy la directora también del centro. Y bueno, un poquito de estos talleres surge con la necesidad que siempre me están comentando mis pacientes de, oye, Neira, deberías hacer una formación sobre esto, ¿no? Porque es verdad que hace un montón de tiempo me dedico a las formaciones, pero más orientada a los profesionales, ¿no? Formado a otros psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeros, sobre todo. Entonces dije, bueno, venga, pues vamos a empezar con talleres también que pueden ayudar pues a las personas, el público en general, ahí pues aprendiendo un poquito más sobre las emociones, aprendiendo a gestionar un poquito mejor y demás, ¿no? Entonces, antes de continuar, me gustaría un poquito que me comentaran pues por qué han decidido hacer este curso, cuál es el objetivo de ustedes, si alguno es psicólogo a lo mejor y simplemente querían hacer este curso un poquito para tener un poquito más de formación. Si quieren, pueden usar el chat y si no, pues pueden activar el micrófono, ¿vale? Debajo de lo que es la presentación hay unos botoncitos azules que pueden activar el micrófono si no quieren escribir. Hola, Micaela. A ver, Laura, se me pareció buena idea este taller porque me he preguntado muchas veces por esa necesidad, genial, y no me he atrevido a dar el paso, genial. Pues hoy vamos a intentar, Laura, a ver si podemos resolverlo y que te puedas decidir. Micaela, buenas tardes. Yo estaba pensando en asistir a mi primera consulta y quería un poco de orientación. Perfecto también, Micaela. Bueno, pues me parece dos razones totalmente aptas para hacer este curso, ¿no? Y que seguramente, o eso espero, que les pueda ayudar. A mí me gusta mucho interactuar con la gente mientras hago los talleres, así que voy a estar muy atenta al chat, que si en algún momento no entienden algo o quieren comentar algo y demás, lo pueden hacer, que yo estoy muy atenta, ¿vale? A lo que dicen. Y si no, simplemente pues activan el micrófono y me interrumpen sin ningún problema, ¿vale? Que yo sé que a veces estar escribiendo ahí es un poco rollo. Entonces, como comentaba, pues soy psicóloga sanitaria habilitada. Además, estoy especializada en psiconeuroinmunología clínica. Esta palabrota un poco larga se resume en el PNI, no sé si alguna vez los han escuchado, que es un poco ver cómo nuestras emociones también están muy determinadas por factores físicos, concretamente con nuestra microbiota intestinal, ¿no? Con la flora intestinal, ¿no? Y cómo eso va a influir no solo en otras enfermedades o patologías que pueda tener mi organismo, sino cómo esas patologías también nos van a influir a nivel emocional, por ejemplo, haciéndonos más propensos a trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, por ejemplo, ¿no? Además, pues como decía, aparte de pasar terapia, de hacer terapia, pues me dedico a la formación de hace un montón de tiempo, sobre todo con profesionales sanitarios y desde hace ya 10 años también participo en un programa de radio toda la semana, concretamente una radio local, Radio Tagoror, pero que se puede escuchar también online,
donde también intento un poquito hacer lo mismo, ¿no? Acercar lo que es la psicología a la población general para ir rompiendo con muchos mitos que hoy en día desgraciadamente nos encontramos alrededor de la psicología y dar algunos tips, ¿no? Algunos consejos que nos pueda ayudar a ir gestionando o entendiendo al menos qué va pasando dentro de nuestro coco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en este taller de hoy, chicas? Pues vamos a ver cómo es la terapia psicológica y qué tipos de terapia existen. Esto es importante saberlo para ver cuál es la que mejor se adapta a mi caso particular. Cómo tiene que ser la relación entre el paciente y el psicólogo. ¿Cuándo es el mejor momento para ir al psicólogo? ¿Cuándo cambiar de psicólogo? Veremos que este es un aspecto también importante que tenemos que ver con lupa. Y algunas dificultades o obstáculos que pueden surgir durante la terapia. Entonces, cuando hablamos de la terapia, muchas veces la gente todavía tiene el concepto, a veces se sorprende cuando entran y dice, ay, pero nos vamos a centrar en una silla y una mesa. Y digo, claro, porque tienen mucho la idea de las típicas películas de Hollywood, ¿no? En el que cuando se hace terapia, pues estás en un diván, en un sillón y demás, ¿no? Y normalmente no se trabaja así, al menos aquí en España. Entonces, la terapia psicológica, vamos a abordar los diferentes problemas emocionales, cognitivos, es decir, los pensamientos rumiantes que pueden estar afectando a la persona o incluso aspectos de nuestro comportamiento, ¿no? Que nos estén afectando en nuestro funcionamiento de día a día, ¿no? Nos está afectando en cómo a lo mejor en diferentes áreas de mi vida, como puede ser el trabajo, la relación con mi familia, la pareja, la sexualidad, ¿no? Las relaciones con amistades, con otras personas o incluso mi motivación a la hora de hacer actividades que a lo mejor antes me resultaban placenteras y ahora estoy como más desmotivada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser siempre el objetivo de la terapia? Pues sobre todo ayudar a la persona a mejorar su bienestar emocional y aumentar su capacidad para gestionar, para manejar los problemas y las situaciones estresantes en su vida y que no hagan que la persona se vuelva poco funcional, ¿no? Siempre tenemos que tener claro de que en terapia nos tenemos que centrar en el objetivo que trae el paciente. Es decir, este es el objetivo que de manera general se pretende trabajar en todas las terapias, pero imagínate, Laura, por decir un ejemplo, viene por un problema de ansiedad, ¿no? Me tengo que centrar en la demanda, ¿no? En el objetivo que Laura concretamente quiere trabajar, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Entonces, siempre nos vamos a centrar, como dijimos, en el objetivo que la persona tiene en mente a la hora de venir a terapia, ¿no? Siempre yo pregunto en la primera sesión, ¿qué te gustaría conseguir viniendo aquí conmigo? Es decir, cuando pensaste en pedir cita conmigo, ¿cuál era tu objetivo, ¿no? ¿Qué querías conseguir? Porque ese es el objetivo que nos tenemos que centrar. Entonces, en terapia vamos a ver que podemos trabajar un montón de problemas, desde trastornos mentales más graves, ¿no? Y trastornos emocionales, problemas de salud mental, problemas de relación con otras personas, ya sea con nuestra pareja, con nuestra madre, por ejemplo, un amigo o lo que sea, o laborales, problemas de autoestima, problemas de salud física relacionados con el estrés, problemas de aprendizaje o de rendimiento académico. ¿Vale? Y hay veces que nos encontramos que hay personas que simplemente vienen a terapia simplemente porque necesitan desahogar, ¿no? O reafirmar que la solución que están aplicando es la adecuada, ¿de acuerdo? Y necesita que alguien un poquito le apoye, le confirme de que realmente lo está haciendo bien. Y eso también se puede producir dentro de la terapia psicológica. También se pueden trabajar otras causas que no estén nada relacionadas con el mundo emocional, como puede ser prepararte para una entrevista de trabajo, mejorar tus habilidades sociales o incluso hacer ciertas evaluaciones a través de los test de personalidad. Entonces, como comentábamos, existen diferentes tipos de terapias psicológicas, ¿vale? Y cada uno tiene un enfoque, una manera diferente de trabajar con el paciente. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo trabajo, es la más conocida y se ha demostrado que es la más eficaz. Luego veremos concretamente cada una de ellas, pero esta terapia es un tipo de terapia, la más que vamos a encontrar precisamente aquí en España. Pero también encontramos otros como la terapia centrada en el cliente, la humanista, psicoanalista, sistémica. La veremos concretamente cada uno de ellas. Y el objetivo específico y el enfoque de la terapia pues va a variar dependiendo del problema específico que se esté tratando y de las necesidades y de la preferencia del paciente.
Entonces, los tipos de terapia. La terapia cognitivo-conductual, como comentábamos, es la más utilizada, es la más efectividad tiene, ¿vale? Se ha demostrado que es la más efectiva y esta terapia consiste en trabajar cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento, ¿vale? Según cómo pensemos, van a ser nuestras emociones y nuestro comportamiento. Pero vamos a ver que nuestras emociones también van a determinar mucho cómo van a ser nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y lo que hagamos también va a influir en nuestra forma de pensar y sentir. Es decir, estas tres variables siempre están comunicándose entre sí. Entonces, la terapia cognitivo-conductual trabaja directamente desde estas tres variables para aprender herramientas, ¿no? Recursos para gestionar cada una de estas áreas. Recursos para gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Porque a veces, sin darnos cuenta, chicas, podemos estar llevando a cabo comportamientos que en vez de ayudarnos, lo que está haciendo es empeorar o mantener el problema. Entonces hay que ser consciente de eso, ¿no? Entonces, es una de las terapias, como dijimos, más utilizadas y se centra sobre todo en enseñar al paciente diferentes técnicas y herramientas para ir enfrentando mejor la situación y, por tanto, ir notando mejorías en los síntomas o en el problema que presenta. Yo siempre digo que la persona que se sienta delante de mí es porque su cajita de herramientas, ¿no? Las que está aplicando ahora mismo no le están ayudando mucho. Entonces, mi labor es ayudarle a actualizar esa cajita de herramientas para ir teniendo otros resultados diferentes. ¿Qué otro tipo de terapia nos podemos encontrar? También que es común, la terapia sistémica, ¿vale? Se utiliza mucho para resolver problemas, por ejemplo, problemas familiares o problemas de pareja. Aquí se trabaja con todo el conjunto, con toda la red familiar, ¿vale? Se centra en las relaciones y en la dinámica, es decir, la forma en que se relacionan las personas con su familia, con su trabajo, con la comunidad. Y se encarga de darle importancia, como dijimos, en las relaciones sociales, en la vida de las personas y se desarrolla en conjunto con otros miembros. Es decir, no viene la persona sola a terapia, sino el terapeuta pide que además venga, pues, a lo mejor sus padres o su pareja, ¿no? O sus amigos y demás, ¿no? Lo que él vaya considerando que son necesarios para trabajar el problema. Entonces, el objetivo es ayudar a la persona a comprender cómo sus acciones y sus comportamientos afectan a los demás miembros del sistema y cómo los demás miembros del sistema también les afecta a ellos mismos, es decir, cómo esa relación es recíproca. Aquí se puede trabajar diferentes tipos de problemas, como problemas de relación, de conductas, por ejemplo, los niños y adolescentes, y algunos problemas también de salud mental, ¿vale? Que evidentemente también eso se puede trabajar con la terapia cognitivo-conductual, ¿de acuerdo? La terapia centrada en el cliente, aquí este tipo de terapia, el terapeuta se centra en el cliente y en sus necesidades, en vez de el problema o la enfermedad, ¿no? Entonces, ayuda al cliente a explorar sus pensamientos, sus sentimientos, comportamientos y a desarrollar una nueva perspectiva. Se basa en la idea de que la persona es el experto en su propia vida y tiene la capacidad de resolver sus propios problemas si se le proporciona el apoyo adecuado. La terapia gestal es muy famosa, pero no es la más efectiva, a pesar de lo conocida que puede ser. Y sirve para que el paciente aprenda a vivir centrado en el presente y tome conciencia de sus sentimientos y de sus deseos. ¿Vale? Entonces, el objetivo es ayudar a la persona a ser consciente, pues, de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos en el momento presente y cómo estos están afectando a su entorno. ¿Vale? Es decir, se enfoca en tomar conciencia y cómo las personas pueden mejorar su capacidad para resolver problemas y así alcanzar sus metas. Y luego está la terapia psicoanalista, es muy conocida porque fue desarrollada por Sigmund Freud, ¿vale? Es el padre de la psicología, y se basa en la idea de que los conflictos inconscientes son la causa de los problemas psicológicos de la persona, ¿no? La verdad es que en España se utiliza muy poco la terapia psicoanalista, en otros países sí es verdad que tiene mucho más auge, pero aquí es muy difícil encontrar un terapeuta que trabaje desde el psicoanálisis. Entonces, trata de ayudar al paciente a comprender y resolver los conflictos inconscientes a través de la exploración de sus pensamientos, experiencias, sentimientos y demás, ¿vale? Son sesiones que son muy regulares en el tiempo, suelen durar muchísimos años, ¿vale? Entonces, imagínate que es una terapia semanal durante muchos años y se tarda mucho en alcanzar el objetivo del paciente.
Entonces, hay muchas más terapias, estas son de las más conocidas, las más frecuentes que nos podemos encontrar. Como dije, la más efectiva ahora mismo, la que se considera es la terapia cognitivo-conductual, pero es muy importante cuando vayamos a un psicólogo conocer qué tipo de terapia trabaja, ¿vale? Porque así vamos a ir viendo un poquito el funcionamiento de esa terapia en particular y lo que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo es la relación entre terapeuta y paciente? Porque es una relación única, especial, ¿no? Porque ten en cuenta que la persona viene a mí sin conocerme de nada para hablar pues de sus aspectos más íntimos, ¿no? De sus pensamientos, su forma de sentir, sus experiencias. Entonces, es muy importante en este caso que el paciente se sienta en un lugar seguro, en un lugar de confianza y tiene que haber un respeto mutuo entre el paciente y el terapeuta, ¿vale? Es muy importante siempre indicar que sobre todo desde la ética, siempre vamos a guardar la privacidad y la dignidad del paciente. Todo lo que se habla en consulta es totalmente confidencial, ¿vale? Y el paciente también es importante tener un papel desde el respeto hacia el terapeuta, ¿no? De que al final, pues el terapeuta seguramente es el que tiene también los conocimientos para entender lo que le está ocurriendo, ¿vale? Porque hay muchas veces que cuando hablamos con el paciente, hay personas que solo quieren escuchar cierta información, ¿no? Y cuando no se da esa información, se pueden frustrar o pueden pensar que el terapeuta es malo o lo que sea, cuando a lo mejor se trata de que el terapeuta realmente está siendo objetivo, ¿no? Y le está plasmando la situación como es y se trata de trabajar un poquito de esa aceptación. Entonces, importante lo que decíamos, la persona se tiene que sentir segura a la hora de compartir pues, sus pensamientos y sentimientos y tener en cuenta de que un psicólogo jamás tiene que juzgar ni criticar al paciente, ¿vale? Que uno de los motivos que decíamos antes de por qué cambiar de psicólogo, ya lo voy adelantando, es sobre todo si te sientes juzgada o criticada por parte de tu psicólogo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Muy bien. Voy a explicarles un poquito cómo funciona yo en mi terapia, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aunque trabajo en la terapia cognitivo-conductual, pues otra psicóloga, otro psicólogo también puede trabajar la terapia cognitivo-conductual, pero van a haber diferencias pues en cómo interactuamos con el paciente, la cantidad de herramientas que damos, la periodicidad con el que citamos a los pacientes y demás, ¿no? Entonces, es muy importante cuando vayan a terapia preguntarles al psicólogo, oye, ¿cómo es tu forma de trabajar? ¿No? Porque también tiene que ser algo que se adapte a ti. Entonces, ¿cada cuánto cito al paciente? ¿No? Que son dudas que suelen surgir. Oye, si voy a terapia, ¿cada cuánto tiempo tengo que ir? Entonces, como dijimos, cada uno tiene su forma de trabajar. Yo particularmente no concibo esas sesiones, esas personas que me dicen, mira, estuve un año entero, 2 años, yendo prácticamente todas las semanas al psicólogo y la verdad es que prácticamente ni me dio herramientas o me sentí estancada, sentí que no avanzaba y demás, ¿vale? Entonces, ya eso pueden ser señales de que realmente esa terapia puede que no esté siendo efectiva y que incluso se esté creando una relación de dependencia entre paciente y psicólogo. ¿En qué consiste esta dependencia? Consiste en que el paciente llega un momento que no puede tomar decisiones importantes sin que antes su psicólogo se lo apruebe, ¿no? Sin que antes el psicólogo le diga, sí, sí, creo que esa decisión está acertada o no, ¿vale? Entonces eso le va a generar una incapacidad a la hora de resolver problemas por sí mismo sin ayuda del psicólogo. Entonces, lógicamente, esto es perjudicial porque afecta a su capacidad para tomar decisiones, también para desarrollar habilidades de autocuidado y autoeficiencia, afecta a la confianza en sí mismo, ¿no? Y eso va a hacer que además se prolongue pues su recuperación, ¿no? Que la terapia vaya siendo cada vez más larga en el tiempo. Entonces, es muy importante siempre fomentar, favorecer la independencia del paciente, ¿de acuerdo? Para que yo siempre digo, mira, tenemos que vernos como si fuéramos gusanitos, ¿no? Nosotros somos un gusano, cuando venimos a terapia nos metemos en un capullito, ahí empezamos a elaborar todo lo necesario para ir teniendo las alitas de mariposa y llega un momento en que ya no es necesario seguir aquí y es cuando salimos del capullito y empezamos a volar solos, ¿no? Ese
proceso que se llama crisálida es un poquito lo que sucede en la terapia o lo que debería suceder en la terapia psicológica, ¿vale? A mí me gusta que los pacientes, a medida que vayamos avanzando y que el paciente se vaya encontrando mejor, la cita la voy programando cada vez más largo en el tiempo. Imagínense, hoy veo a la persona y a lo mejor, según el caso, ¿vale? La veo a la semana o a los 15 días. Si está mejor, pues ya veo si lo mantengo a los 15 días o le doy un margen más, 20 días, así sucesivamente, hasta que ya no sea necesario venir más. Obviamente siempre comento, si en algún momento tú necesitas venir antes porque ha pasado algo, no tienes que aguantar hasta que sea la cita, me llama y la podemos adelantar. E igualmente, si llega la fecha y por cualquier circunstancia que sea, desde me he puesto malo de gripe, me han cambiado el turno de trabajo, la economía no me da, me avisa y cambiamos de fecha la cita. No hay ningún problema por eso. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante conocer. ¿Cuándo suelo citar yo todas las semanas a un paciente? Pues en las situaciones más graves, como pueden ser depresiones muy graves, en las que además hay ideas autolíticas o de suicidio, TOC, trastornos obsesivos compulsivos muy incapacitantes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, son ejemplos de situaciones en las que a lo mejor sí me planteo verlos toda la semana porque realmente se necesita ese apoyo, no lo podemos dejar pasar mucho, ¿vale? El número de sesiones va a depender de cada caso particular, porque hay personas que solo necesitan una sesión, ¿vale? Hoy me ha pasado el caso con una persona, solo necesitaba una sesión, y otros pues que llevan un proceso más largo. Imagínate, Pepita viene por ansiedad y Margarita también. Aunque las dos vengan por el mismo motivo de consulta, no significa que las dos vayan a tener el mismo número de sesiones, porque Pepita y Margarita son dos personas totalmente diferentes, con herramientas diferentes, situaciones, experiencias diferentes, relaciones familiares diferentes, ¿no? Circunstancias diferentes y cerebros diferentes. Entonces, cada una va a ir trabajando seguramente a un ritmo diferente. A lo mejor Pepita con 4 sesiones tuvo y Margarita necesita 10. No pasa nada, ¿vale? Y es interesante lo que decíamos, ir espaciando las sesiones para ir evitando esa dependencia. Al final, el objetivo de la terapia es que el paciente esté el menor tiempo posible, porque eso significa que hemos logrado el objetivo del paciente, que es lograr ese bienestar emocional, ¿vale? Pacientes que no son recomendables ver, ¿vale? Pacientes que no deberíamos aceptar en consulta. Pues pacientes que vienen obligados, ¿no? Muchas veces cuando me llaman, oye, llamo para pedir hora para mi hijo, para mi cuñado, por ejemplo, da igual. Siempre pregunto, ¿esa persona quiere venir? Porque imagínate, si yo quiero traer a Margarita, que no quiere venir en absoluto, bien porque no considera que tiene un problema o no quiere trabajar ese problema, poco voy a tener que trabajar con Margarita porque ella es una persona sin motivación, no se va a establecer bien esa relación de confianza paciente-terapeuta y eso va a costar que al final Margarita lleve a cabo los deberes, las herramientas que yo le mando para casa y se va a producir un estancamiento de la sesión, ¿vale? De la terapia. ¿Qué otros pacientes no es recomendable ver? Pacientes que consideran que no tienen un problema. Vengo porque mi padre dice que tengo un problema, pero yo no me veo nada, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no hay un objetivo que trabajar. Pacientes que no son conscientes que tienen un problema, ¿vale? Es decir, tienen un problema, pero no son conscientes de ello, no lo quieren ver, ¿vale? Entonces, en este caso, también es difícil trabajar porque si no soy consciente que tengo un problema, me es difícil establecer un objetivo para trabajar. Y luego están los pacientes que saben que tienen un problema, pero no están dispuestos a hacer ningún cambio, ¿vale? O a hacer un cambio de hábitos para mejorar. Es decir, yo tengo un problema, pero yo no voy a trabajar nada. Claro, si tú sigues trabajando con las mismas herramientas, ¿no? Se le explica al paciente, siempre vas a estar igual. Es más, puedes empeorar, porque precisamente lo que estás intentando para solucionar el problema no te está ayudando. Entonces se trata de aprender hábitos nuevos y venir a terapia requiere un esfuerzo. Yo siempre digo que venir a terapia es como aprender a nadar. No aprendemos a nadar porque vamos a un día de natación y ya está. No, vamos porque de manera regular yo voy poniendo en práctica los ejercicios, voy a natación, ¿no? Voy viendo lo que el monitor me va explicando, lo voy poniendo en práctica y oye, en unos meses no me voy a ir a las Olimpiadas seguramente, pero me puedo dar un chapuzón en la playa o en la piscina sin ahogarme, ¿no? Y ese es el objetivo. Paciente cuyo problema no tiene una raíz psicológica, ¿vale? Sino médica.
como puede ser un traumatismo, una alteración hormonal. Entonces, en ese caso hay que derivar. Y pacientes que sean familiares míos directamente, porque no voy a ser objetiva, o por ejemplo, familiares directos de otros pacientes míos. ¿Vale? Imagínense que Margarita vino a consulta y claro, Margarita me ha hablado de su madre, de su pareja, su amiga Pepita, de no sé qué, no sé cuánto, y ahora su madre quiere venir a consulta conmigo. Claro, y ya he construido en mi cabeza una imagen de la mamá de Margarita. Entonces puede que además la mamá me hable de Margarita y eso me puede interferir, que me cuente cosas que Margarita no me ha contado y que pueda interferir, que yo crea que son importantes para la terapia de Margarita, pero no lo puedo utilizar por el secreto profesional. Entonces ya no voy a ser objetiva y me va a afectar en el desarrollo de mi trabajo. ¿Vale? ¿Cuándo cambiar de psicólogo? Pues mira, tenemos que cambiar de psicólogo cuando siento que el psicólogo no me deja hablar y está todo el rato interrumpiéndome, ¿no? No deja que yo me exprese. Cuando sientes que el psicólogo que te está atendiendo no tiene los conocimientos adecuados para tu caso particular y además ves que ni siquiera te deriva a otros especialistas que puedas necesitar. Como decíamos antes, cuando te sientes juzgada, se ríe de ti o te critica. Es verdad decir que es muy raro que esto se produzca, ¿vale? Pero se ha dado, ¿vale? Entonces, cuando se ríe de ti, te sientes juzgado o te critica, también hay que cambiar de psicólogo. Cuando el psicólogo no habla nada, ¿no? No te da un feedback de cómo te ve, ¿no? Cómo ve la situación, no te explica por qué está sucediendo esto. Y parece la sesión un monólogo, ¿no? Como si solo fueras tú el que habla. Llevas mucho tiempo, como dijimos, 1 año, 2, yendo a terapia y sientes que no avanza o no has aprendido nada. El psicólogo se convierte en tu amigo y deja de ser objetivo. Únicamente te dice lo que quieres escuchar. No te inspira confianza para contarle sus cosas, para contarle tus cosas, perdón. Se ha saltado el secreto profesional. Esto sí que es muy raro que suceda, ¿vale? O te dice que es psicólogo, pero ves que no está colegiado, que no tiene ningún título a la vista, ¿no? Entonces, realmente dudas de si realmente es psicólogo o no lo es. ¿Vale? No sé si alguna vez antes habían ido a terapia ustedes, chicas, o sería la primera vez que se lo plantearían. ¿Vale? Si han ido a terapia otras veces, pues un poquito, ¿qué les pareció, no? ¿Por qué a lo mejor quieren cambiar de terapeuta? Laura nunca has ido. ¿Y tú, Micaela? Bueno, no sé si Micaela está así. Tampoco. Vale, perfecto. ¿Cuándo necesito yo como psicólogo derivar un paciente? Porque hay diferentes aspectos que se pueden dar. ¿Vale? Imaginemos, falta de conocimientos y de experiencia, ¿no? Porque hay que recordar que el psicólogo es un poco como el médico, es decir, un médico no tiene por qué saber de traumatología, neumología, yo que sé, ginecología, ¿no? Se va especializando. Un poquito en psicología sucede lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con el paciente y en caso de que el caso particular que Margarita me esté trayendo, yo, por ejemplo, es un caso de adicción y yo no estoy formada en adicciones, tendría que derivar, ¿vale? Entonces, lo normal es que a lo largo de nuestra trayectoria profesional nos vayamos especializando en diferentes o en determinadas materias, porque no tenemos por qué abarcarlo todo en psicología. Y no pasa nada porque el psicólogo no tenga ciertos conocimientos sobre una materia, ¿vale? Eso no le hace menos profesional, sino simplemente es que no está especializado. La terapia se atasca, ¿no? Por diferentes motivos. Vemos que no se ha establecido una buena alianza paciente-terapeuta, el paciente a lo mejor pues no para de cambiar las citas y no se hace un tratamiento organizado en el tiempo. Imagínate, pues Margarita citó hoy, la vi a los 15 días y luego no la volví a ver hasta dentro de 3 meses, ¿no? Por ejemplo. La situación personal mía como profesional me impide seguir trabajando con el paciente. Por ejemplo, a lo mejor tengo problemas de salud, estoy embarazada, por ejemplo, o a lo mejor hay casos que me generan determinada sensibilidad y me hagan perder el rol de terapeuta, porque a lo mejor me siento muy identificada con la historia que el paciente me comenta, ¿no? Imagínate, pues en mi caso particular, cuando falleció mi padre, yo estuve un tiempo que no podía ver duelos, ¿no? Porque tampoco iba a terminar yo llorando delante del paciente, ¿no? Ahí rompería mi rol. Entonces, estuve mucho tiempo sin coger casos de duelo. El paciente, por ejemplo, se puede atascar porque el paciente no hace ninguna de las tareas que vemos en consulta, ¿no? Como decíamos, aquellos pacientes que a lo mejor no quieren trabajar. Ay, perdón, esto se me copió de antes. Entonces, son los diferentes motivos por los que también podemos derivar a un paciente.
A lo mejor tenemos que derivar a otros profesionales porque es necesario, ¿no? Imagínate, pues algunos casos requieren un trabajo multidisciplinar, como puede ser que a lo mejor requiera del psicólogo y del fisioterapeuta, o también un nutricionista, o un psiquiatra, o un médico especialista en algo, por ejemplo, un endocrino, ¿no? Entonces, no podemos tener conocimiento sobre todas estas cositas, entonces hay que derivar a esos profesionales, ¿vale? Y es importante, en determinados casos también, no agobiar al paciente ya desde la primera cita, diciéndole, oye, tienes que ir a 5 especialistas, ¿no? Que suele ser el caso, por ejemplo, de un trastorno de la conducta alimentaria, porque la persona se va a agobiar y le va a resultar más difícil continuar con la sesión. Y también derivar cuando existen determinadas banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Pues son situaciones a nivel físico que tenemos que ver en consulta, en las que tenemos que derivar sí o sí rápidamente a un profesional, en este caso un profesional médico. Entonces, es súper urgente ir al médico inmediatamente cuando a lo mejor la persona nos dice que presenta sangrados importantes en heces, estupos o en la orina, cuando hay una pérdida de peso sin que nada lo explique, hay un cansancio a un nivel muy, muy, muy importante, te dice que tiene fiebre muy alta y muy duradera en el tiempo y no remite con nada, ha sufrido un trauma físico importante y no han sido explorados. Imagínate, alguien se ha golpeado, por ejemplo, un accidente en la cabeza. Sufre un dolor muy intenso, sobre todo que aparezca de repente por la noche y no remite con nada. El sistema nervioso central se ve afectado, como de repente te dice, es que no veo. A mí me pasó una chica que me decía, es que desde hace 3 días no puedo recordar nada. Es que no sé ni lo que desayuné hoy, no sé dónde estuve ayer, ¿no? Entonces, súper urgente en ese momento ir al hospital. O aparece en problemas en el sistema circulatorio como un trombo, ¿no? Situaciones que requieren una urgencia media, es decir, oye, esta semana es importante que vayas al médico, pues hay signos neurológicos como mareo, visión borrosa, acúfenos, ¿no? Los sonidos en el oído, los pitidos. Hay un nivel de cansancio a nivel medio, flebitis, hay pérdida de apetito, un historial de cáncer, ¿no? Hay una edad avanzada donde aquí afecta mucho los las hormonas y, por ejemplo, los diferentes nutrientes, a lo mejor un déficit de potasio o de sodio, por ejemplo. Y cuando hay determinados síntomas especiales, como que se pierden los biorritmos, por ejemplo, y ya la persona ve que no tiene un horario de sueño, ¿no? Y le va afectando a su funcionamiento normal, por así decirlo. ¿Cuándo es el momento de ir al psicólogo? Pues tenemos que tener en cuenta que es recomendable buscar la ayuda psicológica cuando una persona está experimentando problemas emocionales o de comportamientos que ya van afectando su vida. No hace falta estar a un nivel súper grave para decir, venga, tengo que ir al psicólogo. Es decir, se puede prevenir ese nivel grave y ya desde que al principio yo vea que esto de alguna manera me está afectando, puedo ir. Esto es como el dentista. Yo no voy al dentista ya cuando ya me tienen que quitar la muela, ¿no? De todo lo que he sufrido, sino cuando a lo mejor yo ya veo que, oye, empiezo a morder y hay veces, no siempre, pero hay veces que me duele, ¿no? Que me da esa puntadita cuando mastico. Ahí es cuando voy al dentista, porque si no puedo perder la muela. Un poquito de psicología lo deberíamos de considerar así, ¿vale? Recordar que no existe un motivo único para acudir a terapia y ni necesitas que la dolencia sea extrema, por ejemplo, ni padecer ninguna enfermedad mental grave, ¿vale? Y que cada uno tenemos nuestro propio malestar y esto es importante porque a veces me encuentro con pacientes que me dicen, a lo mejor, Naira, lo que te voy a contar es una tontería, ¿vale? Que otra persona lo puede ver como una tontería, ¿no? No es ninguna tontería. ¿A ti te afecta? Pues ya no es ninguna tontería. Entonces, ¿cuáles son las razones para ir al psicólogo? Por ejemplo, ves que te está afectando en tu estilo de vida, ¿no? Estás experimentando, por ejemplo, ansiedad o depresión. Hay problemas familiares o problemas con pareja o con amigos, ¿no? Entonces, problemas en las relaciones también van a afectar en nuestro estado de ánimo. Problemas laborales o en la escuela, ¿vale? Por ejemplo, una sobrecarga laboral, estrés, bullying, ya sea en el trabajo o en el colegio, por ejemplo. Vemos que nos cuesta concentrarnos, prestar atención. Cuando la persona ha sufrido alguna situación traumática, imagínate un accidente, una agresión, un desastre natural, por ejemplo. Cuando está padeciendo un duelo, ¿no? Bien porque ha fallecido una persona querida, un duelo debido a la presencia de una enfermedad, ¿no? El duelo es por la pérdida de salud, una pérdida de trabajo, ¿vale? Entonces, son situaciones difíciles que a veces pues, se nos hace cuesta arriba emocionalmente.
Cuando la persona sufre algún problema de adicción, ya sea adicción a una sustancia, adicción al juego, a las compras compulsivas, cuando sufre o está diagnosticado un trastorno mental, ¿vale? Y necesita herramientas para ir trabajando el día a día. El estrés, ¿vale? Que tenemos esa formación también sobre cómo gestionar el estrés. Muchas veces sucede con el estrés que cuando aparece un momento de estrés puntual, a veces lo resolvemos y ya está. Pero a veces cuando no se resuelve ese estrés puntual, se va manteniendo y podemos caer en el error de adaptarnos a ese nivel de estrés. No significa que no nos esté afectando física y emocionalmente, nos sigue afectando, pero el cuerpo se adapta. ¿Qué pasa? Que esa adaptación cuando está mucho tiempo ya se convierte en un problema más grave. Puede empezar a aparecer una fase de agotamiento en el que hay síntomas ansiosos o incluso depresivos. Entonces, es muy importante no normalizar nunca el estrés. Se pueden aprender muchísimas herramientas para gestionar y eso nos va a ayudar a prevenir muchísimos problemas en el futuro y a conseguir un mayor bienestar. Otras razones para trabajar la autoestima, ¿no? Para fortalecer esa autoconfianza en una misma. También en mi caso particular, por ejemplo, pues trabajamos la psiconutrición, ¿no? Aprender a, pues, a gestionar esa relación entre hambre y emociones, ¿no? Mejorar la relación con la comida. Cuando existen disfunciones sexuales, ya sea en el hombre o en la mujer. Cuando existe a lo mejor un problema de salud física y la persona necesita herramientas, por ejemplo, para el manejo del dolor, para un apoyo emocional, pues durante esa enfermedad, ¿vale? Entonces, no sé si alguna no lo tiene por qué contar, pues se ha visto identificada pues con alguna de estas razones, ya es motivo suficiente pues para plantearse hacer una terapia. La frecuencia de la terapia, ¿de qué factores va a influir? Sobre todo la gravedad del problema, ¿vale? Si la persona pues tiene problemas graves de salud mental, pues esas sesiones seguramente, como dijimos, van a ser más frecuentes al principio porque necesita ese apoyo, ¿no? Incluso valorar otros tipos de tratamientos, otros especialistas, por ejemplo, médicos que pueden necesitar. También depende de los objetivos del tratamiento, ¿vale? Es decir, si tienes objetivos específicos, es posible que a veces necesites sesiones un poquito más frecuentes al principio y que luego se van aislando más en el tiempo. Y también depende del tipo de terapia, como comentamos al principio, ¿vale? Algunas terapias son semanales, como la psicoanalista, la sistémica, y requieren sesiones muy frecuentes y otras pues van a trabajando para evitar esa dependencia que habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo se trabaja en consulta? Pues mira, como dijimos, esto depende mucho de cada psicólogo. En mi caso particular, pues a mí me gusta trabajar, como dije antes, con herramientas, ¿no? ¿Cómo está tu caja de herramientas? ¿Las herramientas que estás utilizando ahora te están ayudando a solucionar el problema o te sientes estancada? Entonces, a mí me gusta trabajar con técnicas o herramientas para ir aprendiendo cada vez más a manejar estas situaciones difíciles o estresantes que se pueden presentar en la vida de la persona. Entonces, pueden ser habilidades o herramientas para resolución de problemas, ¿vale? Por ejemplo, para identificar y solucionar problemas de manera efectiva, herramientas para controlar el estrés, como ejercicios de respiración profunda, relajación muscular, ejercicios de mindfulness y demás. Herramientas de aceptación para aceptar la realidad de una situación difícil y encontrar maneras de enfrentarla. Herramientas de comunicación para expresar tus pensamientos y sentimientos de manera efectiva y escuchar a los demás. Para reducir también el estrés con técnicas de atención plena, ejercicio físico y habilidades cognitivas, ¿vale? Técnicas, por ejemplo, de parada de pensamiento, reestructuración, sobre todo para trabajar con esos pensamientos que son muy rumiantes. ¿Por qué es beneficioso ir al psicólogo? Porque sobre todo nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental, ¿vale? Va a ayudar a que aprendas habilidades para el manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? De manera efectiva y así evitar que ese estrés se cronifique y aparezcan los trastornos de ansiedad o depresivos. También nos va a ayudar a mejorar las relaciones, ¿no? Cuando existen conflictos, problemas a lo mejor de comunicación, de confianza, de dependencia. Aumenta la autoestima y la autoconfianza y mejora nuestra propia autoimagen, ¿no? Vamos a empezar a percibir una imagen de nosotras mismas más positiva. También proporciona apoyo emocional, ¿no? Proporciona un espacio seguro en el que la persona se sienta comprendida, que pueda hablar de sus problemas, de sus preocupaciones y recibir ese apoyo que necesita.
Mejora el bienestar físico, ¿vale? Porque al reducir el estrés y mejorar la salud mental, obviamente esto va a tener efectos en nuestro organismo. Proporciona una perspectiva diferente, ¿vale? Puede hacer que la persona empiece a ver el problema desde otra perspectiva, lo vea, lo valore de otra manera, y eso pues ayuda a aliviar un poquito esa sintomatología. Proporciona un sentido de control sobre sus propias vidas y sobre su propio bienestar emocional. Y ayuda también a superar traumas, ¿no? Especialmente aquellos que son más difíciles, porque son situaciones que requieren un estrés postraumático, ¿no? Como decíamos, a lo mejor un accidente muy grave, una violencia doméstica, un trauma como haber, por ejemplo, haber visto cómo fallece alguien, incluso, yo que sé, haber vivido un acto terrorista. Entonces, esto también nos ayuda. Mitos de ir al psicólogo. Si tienen dudas, chicas, recuerden que pueden escribir. Los más comunes que yo he traído unos poquitos, pero pueden ser que los psicólogos solo tratan problemas graves o trastornos mentales. Vemos que no es así. Si necesitas ayuda psicológica es porque eres débil o no tienes autocontrol. Todo lo contrario, las personas fuertes son las que van al psicólogo. Esto es como decir, eres un debilucho porque tienes que ir al dentista a arreglarte una muela. Tú sigue masticando aunque la muela se te caiga. ¿Qué necesidad? ¿Entiendes? Eso no es de débil ni de fuerte, eso es de ser bruto en ese sentido, ¿vale? Entonces no somos débiles por ir al psicólogo. Los psicólogos solo brindan consejos y no hacen nada para ayudar de verdad, también mentira, es decir, vemos que se trata de aprender diferentes herramientas para aprender a ver desde otra perspectiva esta situación que me está afectando, ¿no? Y que al final esa sintomatología vaya disminuyendo. No te puedes fiar de los psicólogos, ¿no? O no son tan eficaces como los psiquiatras. La realidad es que estamos muy medicados en este país. La gran mayoría de las veces cuando consultamos a un médico por un problema emocional, tienden mucho a medicar y más de la mitad de los problemas emocionales no necesitan medicación. Más de la mitad de las personas están siendo medicadas cuando no necesitan medicación y se está aumentando esa medicación excesiva, el número de adicciones a ese tipo de psicofármaco y los efectos secundarios que producen. Es más, en muy contadas ocasiones derivamos al psiquiatra. Son los casos en los que vemos que la persona realmente necesita ese apoyo, ¿no? Porque es una depresión muy grave o ha habido un estancamiento y no porque la persona no trabaja y demás, pero necesitamos ese apoyo que nos ayude, por ejemplo, a regular esa parte hormonal de las emociones, o se trata de un trastorno mental que sí o sí requiere medicación, ¿vale? Ir al psicólogo es caro, ¿no? Y solo está al alcance de una pequeña parte de la población. Es verdad que la sanidad pública cada vez funciona peor en cuanto al psicólogo. Estos días salía una noticia de que un chaval con un intento de suicidio fue al hospital y le dieron cita con su psicólogo de la Seguridad Social en 2024. No es una vergüenza. Es una vergüenza que yo con un intento de suicidio me lo intentes arreglar yendo al psicólogo dentro de un año. A ver, es que no cabe en la mentalidad de nadie, ¿no? Y luego vas y te atiende 10 minutos. Es la realidad. Vale, entonces está muy mal en esa parte. Y es verdad que no tenemos precio barato, pero es que son muchos los gastos que también, no sé, hay detrás de lo que es pasar consultas. Son un montón de seguros que tenemos que pagar, autónomo, que cada vez está súper caro, despacho, es decir, hay un gasto detrás. Y sí es verdad que es muy importante adaptarse a la persona. Aunque tú seas una persona que te gusta trabajar, por ejemplo, semanalmente, siempre hay que preguntar al paciente, ¿te lo puedes permitir? A veces los pacientes me dicen, Aira, yo solo puedo trabajar, solo puedo venir una vez al mes. Perfecto. Pues esa vez que vengas vamos a trabajar un montón, para que así tengas herramientas para que en ese mes puedas trabajarla bien. ¿De acuerdo? Y ha habido casos en los que de verdad he visto que realmente no hay ningún tipo de recurso y a mí no me cuesta reducir el precio de mis consultas. Alguna vez he atendido hasta gratuitamente, ¿vale? También hay que pensar que este es mi trabajo y de que aquí alimento yo a mis hijas, ¿no? En ese sentido. Pero siempre es importante también adaptarse el número, el ritmo de las sesiones a la persona, ¿vale? Y hay veces que pensamos, hay que ir al psicólogo y gastarme este dinero, pero a veces no tenemos problema en comprarnos un vestido de 90 euros para fin de año, por ejemplo, ¿no? Y que solo me lo voy a poner una vez. O la persona que toma drogas y que se gasta X dinero en alcohol o en drogas el fin de semana, ¿no? En entrada de una fiesta. Entonces,
A veces también hay que saber a qué darle prioridad, ¿vale? Entonces, como decíamos, ir al psicólogo lo tenemos que ver un poquito como ir al dentista. Entonces, si el estrés te está afectando significativamente en tu vida y tu capacidad por funcionar en tu día a día, van a aparecer síntomas como la ansiedad o depresión que vemos que no mejora, tienes dificultad para dormir o trastornos del sueño, cambios en el apetito, en el peso, problemas para concentrarte, dificultad para relacionarte con los demás. Entonces, ir a terapia psicológica nos puede ayudar en todo esto y recuerda que no tiene por qué implicar tomar medicación. Entonces, es importante acudir al psicólogo, sobre todo si persiste síntomas, alguno de estos síntomas, por más de 2 semanas. Problemas para dormir, cuando hay cambios en la alimentación que provocan cambios no deseados en tu peso, problemas para levantarte de la cama debido a tu estado de ánimo, dificultad para enfocar tus pensamientos, pérdida de interés en las cosas que normalmente antes disfrutabas y no puedes realizar actividades que antes pues, te resultaban habituales. ¿Vale? Y buscar ayuda inmediata si estás teniendo pensamientos de hacerte daño, si sientes que no puedes enfrentarlo y si hay un consumo de drogas o alcohol con más frecuencia de lo habitual. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen dudas, chicas, antes de presentarles un poquito el centro donde trabajo, si quieren comentar algo. Muy bien. Entonces, a ver, Laura, perdona que no vi que estabas escribiendo. Recuerde que pueden activar el micrófono si les parece menos rollo, ¿vale? Y si iba a decir que me ha ayudado a clasificar, por decirlo de alguna manera, mi objetivo. Genial, eso es importante, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo por el cual quiero ir a terapia, fenomenal, porque así incluso adelantamos trabajo en terapia, ¿no? Llevamos al grano, por así decirlo. Y así una cuando también tiene un objetivo claro, puede ir mirando luego, pues, cómo vamos avanzando, ¿no? Respecto a ese objetivo que yo me he marcado. Y si lo que más temo, por así decirlo, es la pregunta de por qué estás aquí. Claro, es decir, mira, muchas veces, normalmente yo digo que el 90% de los pacientes que se sientan delante de mí, yo siempre lo primero es una toma de contacto, me presento, ¿no? Le recojo unos datos personales, la ley de protección de datos, todo este follón. Digo, bueno, ¿qué te trae por aquí conmigo, no? Laura, ¿no? En este caso. Y la gente normalmente me dice, oye, es que no sé por dónde empezar. Entonces, no pasa nada, tú empieza por donde quieras. Que de verdad van a ir viendo cómo luego todo se va enlazando. Vale, parece que no tengo claro por dónde empezar, pero una va hablando. Luego, yo qué sé, yo también te voy ayudando a enlazar un poco la historia. Y cuando te das cuenta, pues estás contando realmente pues aquello que necesitabas y vamos orientándola al objetivo que tú te habías planteado. Vale. Incluso hay veces que los pacientes me traen como un pequeñito guión de, oye, Naira, traigo lo que me gustaría hablar para que no se me olvide. Me parece genial, lo vamos viendo punto por punto, ¿vale? Si eso también te puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues como decía, este es mi despacho dentro del centro. Ya llevo aquí 14 años, que no es poco. Dentro del centro concretamente, pues también, aparte de mí, hay otras 5 psicólogas y hay una de nutricionista, Judith también, con la que trabajo en conjunto, pues, por ejemplo, los trastornos de la alimentación. Y ella también trabaja, pues, pacientes que a lo mejor no tienen trastornos de la alimentación y problemas mentales, pero que a lo mejor pues quieren trabajar para la pérdida, la ganancia de peso, porque por ejemplo tienen diabetes y tienen que mejorar su alimentación y demás, ¿no? Entonces, trabajamos desde diferentes especialidades, ¿vale? Desde los trastornos de ansiedad y la depresión, adicciones. Yo trabajo también la parte de sexualidad, ¿no? Las disfunciones sexuales y las relaciones de pareja. Soy especialista en sexualidad y relaciones de pareja.
de autoestima, psiconutrición, como decíamos, ¿vale? Particularmente yo trabajo con adultos y pareja y luego tenemos a nuestra compañera Merien que trabaja en la terapia infantil y adolescente, ¿vale? Entonces, las terapias pueden ser normalmente presenciales y también online, ¿vale? Y la efectividad es la misma, ¿vale? A mí me gusta trabajar las terapias online por este medio de aquí, esta plataforma, ¿no? La otra persona obviamente no trabaja el chat, sino se conecta con su cámara. Y aquí yo en la pizarrita, pues si trabajo con alguna herramienta, se la puedo explicar, siempre se la envío al correo, ¿no? Para que la persona lo vaya trabajando y demás. Entonces, es como si estuvieras aquí, yo te lo estuvieras explicando, pues con el papel y el bol. ¿Vale? Y en mi caso particular, pues también preparo la parte de las oposiciones, sobre todo las oposiciones relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero muchas oposiciones pues tienen una fase psicológica en la que hay una entrevista de trabajo y hay unas evaluaciones que le hacen, ¿no? Tipo psicotécnicos y demás. Entonces, trabajamos sobre esos psicotécnicos para ver si la persona pues va encajando con el perfil que se pide, ¿no? Ir viendo cómo mejorar, que hay personas que a lo mejor en la entrevista de trabajo pues son muy reservadas, le cuesta a lo mejor romper el hielo para empezar una conversación. Entonces, esas cositas también las trabajo, ¿vale? Y bueno, si quieren saber un poquito más sobre las emociones, aparte me gusta mucho escribir, tengo un par de libros y este es uno de ellos, ¿no? Es una guía que se llama Guía Adiós Ansiedad, que también pues pueden acceder, si la quieren adquirir, ¿vale? La pueden acceder desde la página web y es una guía en la que se explica muy bien en qué consiste esto en ansiedad y también ya ahí doy un montón de herramientas para ir trabajándolas. ¿De acuerdo? Obviamente no sustituye para nada a la terapia psicológica, pero sí podemos ir observando, ¿no? Ir cómo funcionan nuestras emociones, nuestro cerebro, e ir a lo mejor a empezar con algunas herramientas para ir gestionando. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, muchas gracias. No sé qué les ha parecido el curso. Coméntenme un poquito si es un poquito lo que les esperaba, si les ha ayudado sobre todo a tomar esa decisión de si ir al psicólogo o no, ¿no? Que es el objetivo. Si les ha resultado aburridísimo, por ejemplo, el curso, que también puede ser. Me alegro que les haya resultado entretenido. Y eso ya que hemos estado casi una horita. Micaela, a mí me ha ayudado a tener más clara mi decisión. Me alegro muchísimo, chicas. En caso de que no tiene por qué ser conmigo, pero si les interesa, pues este es el teléfono de contacto, pueden llamar, ¿vale? Y si no, les animo a que vayan a otro terapeuta sin ningún problema, ¿vale? Ya saben un poquito las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de ir a terapia y sobre todo, pues dejarse ayudar y a recibir todas esas herramientas que les van a ayudar en vuestro bienestar, ¿vale? Para más formaciones, a ver un poquito las cosas que hago, si me quieren seguir en las redes sociales, pues este es el Instagram, ¿vale? Que me pueden seguir. Tienen la página web del centro, que es Psicología Aquile, y la de Mejorando tu Coco, que es la de la formación. Y sí les pediría, me harían muchísimo un favor, sobre todo a otras personas, si me dejan un comentario dentro del curso, accediendo como si fueran a hacer otra vez el curso, un comentario de lo que les ha parecido el taller de hoy, ¿vale? Porque así también podemos ayudar a otras personas que se animen a hacer este taller y que les pueda venir bien también para decidirse si hay algún psicólogo o no, ¿vale? Bueno, pues me alegro mucho que podamos haber cumplido el objetivo de plantearse si ir o no al psicólogo, chicas. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan un buen fin de semana y nos vemos, espero que en otros talleres, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, Micaela. Muchas gracias, Laura. Un abrazo para las dos.